por lo general, comienzo mis sermones con notas que recibo por correo electrónico. La mayoría de ellas son de ánimo, pero esta semana recibí un par de ellos que eran totalmente lo contrario. Un muchacho de la iglesia me mandó una historia. Creo que él pensó que era graciosa. Decía lo siguiente, escuche bien. Un predicador estaba esperando a las puertas del cielo. Delante de él había un tipo de apariencia desprolija, con una campera de cuero gastada y jeans. Pedro llega y le dice a este hombre, «¿Quién eres? Así sé cuál es tu posición en el reino de los cielos». El hombre le dice, «Me llamo José, soy un taxista de la ciudad de Nueva York». Pedro mira su lista por un momento y dice, «Ah, sí, José, aquí tienes una túnica de seda y un bastón de oro». Ahora le toca al predicador. Pedro le pregunta, «¿Y usted quién es?» Él le responde, «Soy Jorge, ministro del Evangelio por más de 40 años». Pedro lo mira y le dice, «Ah, usted es el pastor Jorge. Muy bien, aquí tiene una túnica de algodón y un bastón de madera. Pase». El predicador le dice, «Espere un momento, Pedro, ese hombre que estaba delante mío era un taxista y se llevó una túnica de seda y un bastón de oro. A mí me toca una túnica de algodón y un palo de madera. Deme una explicación, por favor». Pedro le dijo, «Es sencillo. Mientras él manejaba, los pasajeros oraban. Mientras usted predicaba, la gente dormía». La verdad, no me pareció tan gracioso, pero es verdad. A veces estoy predicando y veo gente durmiendo. ¿Sabe una cosa? No me molesta, pero por favor, no ronquen. Así es. ¿Cuántas veces ocurre esto? Pero esto es solo una introducción a nuestro mensaje. Permítame llevarlo a una reunión de adoración a la que acudieron 50.000 personas. Y puedo asegurarles que nadie estaba durmiendo allí, seguro. Esto lo encontramos en Esdras, capítulo 3, versículo 1. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Leímos Esdras capítulo 3, versículo 1. Este versículo prepara el escenario para el capítulo entero al decir, se juntó el pueblo como un solo hombre. Llámelo unidad, llámelo camaradería, llámelo comunión. Yo no puedo dejar de leer el capítulo 3 sin pensar en la comunión. Llegamos a Jerusalén como un solo hombre, uno en corazón, uno en espíritu, uno en este arriesgo de fe. En el versículo 1 están como un solo hombre. En el versículo 9 los trabajadores estaban juntos ayudándose mutuamente. En el versículo 11 el pueblo canta y se regocija junto. Hay un sentir de unidad muy fuerte. Hace un tiempo atrás leí una definición de comunión que me gustó mucho. Decía, comunión es la unidad de corazón que viene como resultado de dos amigos luchando del mismo lado. Lo repito, escuche bien. Comunión es la unidad de corazón que viene como resultado de dos amigos luchando del mismo lado. Es como un matrimonio que hipoteca su casa y pone todos sus recursos para comenzar un nuevo emprendimiento. Es como un hombre que gasta todos sus ahorros para comenzar a fabricar su invento. Es un hacerlo o morir en el intento. Es así. Aquí, todos los israelitas se encontraban juntos a la entrada de una ciudad destruida. Una ciudad que está cubierta por la maleza que creció sobre los escombros después de 50 años de abandono. Una ciudad llena de escombros del gran templo. Estas personas están arriesgándolo todo. Existe una comunión especial entre ellos. Aquí podemos ver 3 áreas de la comunión de los israelitas, así que vamos a estudiarlas. Vamos juntos. En primer lugar, había una comunión en el dar. Si vamos al capítulo 2, versículos 68 y 69, uno ve los primeros signos de generosidad. Dice la Biblia, y algunos de los jefes de casa paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio.
Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra. La frase clave es según sus fuerzas. Ellos no dieron la misma cantidad. Había comunión en el dar, más allá de las diferencias en cantidad. En el versículo 5, ahora del capítulo 3, también lo vemos en el versículo 7. Cuando la gente le paga a los albañiles y carpinteros, todos están involucrados, pero no todos contribuyeron con la misma cantidad. Lo experimentamos en la construcción de nuestra iglesia. Para los niños, $10 pueden ser una fortuna. Para el universitario, $100 es un sacrificio y un desafío. Para el ejecutivo u hombre de negocios, $100 puede ser un desafío igualitario. Construir un templo en Esdras capítulo 3 no era más fácil que construir un templo aquí donde vivimos hoy en día. Pero se necesita lo mismo, comunión. La unidad de espíritu que solo aparece cuando dos amigos están luchando del mismo lado de la batalla. Entonces, no es para sorprenderse el saber que el enemigo de la iglesia busca, más que cualquier otra cosa, dividir a la familia. Él busca quitar la pasión y el compañerismo para que simplemente uno sienta un compañerismo forzado el domingo a la mañana. Entonces, en primer lugar, había una comunión en el dar. En segundo lugar, había comunión durante la construcción. Había comunión durante el proceso de construcción, si bien había una diferencia en sus funciones. Fíjese en el capítulo 3, versículo 2, donde dice la palabra de Dios: Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Seguimos con el versículo 5, por favor. Dice así la palabra: Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Hasta ahí la porción. Se trata de algo simple. Este templo no tenía nada que hacer en comparación con el templo de Salomón, en el que ellos ofrecían sacrificios unos 70 años atrás. Nada que ver. En el pasado ellos contaban con un templo magnífico, maravilloso. Ahora tienen un simple altar rodeado de escombros. Pero quiero que veamos también algunas verdades maravillosas acerca de Dios. No solo que había aquí una comunión en el dar, no solo que había una comunión en la construcción, sino que tengo que hacer una pausa aquí para decir que este versículo me hace reestructurar mi pensamiento en cuanto a Dios. Aquí tenemos dos verdades maravillosas acerca de Dios y la adoración a Dios. En primer lugar, tome nota por favor. Dios no rehúsa la adoración, inclusive cuando sea muy básica o simple. En otras palabras, a Dios no lo impresionamos, no. Usted puede adorarle en la cocina o en el camino al trabajo. Nosotros como congregación adoramos por más de 6 años en un pequeño local. Solíamos reunirnos en una escuela, ¿se acuerda? Teníamos que venir el viernes a la noche para limpiar el lugar. Después ya no nos alcanzaba el lugar y teníamos que ir a otro lado. Pero disfrutamos de una hermosa adoración en ese lugar. Ahora estamos planeando mudarnos al nuevo edificio y es ahora cuando debo de recordar lo de Esdras capítulo 3. Porque como familia, como congregación, no hemos perdido nada al adorar a Dios en lugares menos significantes. La adoración no depende del lugar, de hermosos bancos o vitrales. La adoración depende, ¿sabe de qué? Del corazón. La hermosa verdad que me conmociona es que mientras predico en este hermoso edificio, hay creyentes en la China congregándose en el bosque. Hay árabes cristianos adorando en las prisiones. Hay sudaneses que han sido vendidos como esclavos y cantan alabanzas a Dios desde el silencio de sus corazones.
Los momentos más dulces de la adoración suceden en los ambientes más básicos. Recuerde eso. Quiero que note algo. Fíjese en el versículo 3. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra. Qué hermoso pasaje. Si yo estuviese escribiendo el libro de Esdras, esa parte la habría dejado afuera, seguramente. Con ese comentario la gente no queda bien, no los hace verse bien, no suena espiritual. El que estaba revisando el escrito de Esdras habrá dicho: Esdras, ¿de verdad quieres que todo el mundo se entere de que nuestra motivación para construir el altar fue el temor? Sí, déjalo así, habrá dicho Esdras. Lo cual nos revela otra maravillosa verdad acerca de Dios. En segundo lugar, escuche bien, Dios no rechaza su adoración incluso cuando su fe es débil. Marcamos en primer lugar que Dios no rehúsa la adoración inclusive cuando sea muy básica o simple. En segundo lugar, dijimos también que Dios no rechaza su adoración incluso cuando su fe es débil. Dios no le dice a su hijo: no voy a escuchar tu oración hasta que hayas comprendido todo. Si tus rodillas no están temblando, no voy a responder a tu oración. Dios no hace eso. Dios acepta sus ofrendas y alabanzas y a la vez Él sabe que estamos asustados y necesitamos su protección. A propósito, al dar vuelta a esta verdad, va a descubrir un desafío para cada creyente. Incluso cuando estaban débiles y con miedo, ellos adoraron a Dios. ¿Qué se está moviendo en su vida últimamente? ¿Qué tormenta está quitándole la estabilidad que usted gozaba? Es en esas aguas turbias en las que sus oraciones se refinan y reducen a la mejor calidad de adoración. Es como las aguas tempestuosas de Mateo capítulo 14, cuando Jesús caminó hacia los discípulos que estaban en la barca. Pedro gritó: Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Esa es la manera bíblica de decir Señor. Eso parece divertido. ¿Puedo hacerlo yo también? El Señor le respondió: ven. Así que Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas hacia el Señor. Él habrá pensado: el cristianismo es maravilloso, esto es vida. Luego, en el versículo 30 dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Ahora, eso es reducir la oración a lo más elemental. Él no dijo: Señor, tú que has creado todas las cosas en 6 días, tú que eres mi refugio y fortaleza en el tiempo de adversidad, te alabo en este momento por la furia de esta tormenta. No, él no dijo eso. Él dijo: Señor, me voy a morir. Él dijo: Señor, sálvame. Jesús estrechó su mano y tomó la mano de Pedro. Al levantarlo le dijo: Pedro, tu fe es tan pequeña. ¿Te olvidaste que podía cuidarte incluso en el medio de la tormenta? Luego regresaron a la barca y en el versículo 33 leemos: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Algunos de los descubrimientos más importantes acerca de nuestro Señor se aprenden en las tormentas de la vida. Cuando estamos aterrorizados es cuando aprendemos lo que realmente significa orar. Los israelitas están aterrorizados de sus enemigos alrededor. No tienen un muro alrededor de su ciudad. ¿Se percató del hecho de que no construyeron los muros primero? ¿Se dio cuenta de eso? Primero construyeron el altar. Uno no busca la seguridad, uno debe buscar a Dios y encontrar en Él la seguridad. El construir este altar es otra manera de decir lo que expresa Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Recuerda? Uno no busca protección de las tormentas, uno busca a Dios y descubre que Él es el refugio, inclusive si la tormenta no se va más.
El mejor tiempo para adorar a Dios es cuando estamos débiles. La adoración más pura muchas veces es la ofrenda por medio de labios temblorosos y ojos llenos de lágrimas. Los israelitas estaban en el centro de la voluntad de Dios, completamente atemorizados. David escribió en el Salmo 56, versículo 3, «En el día que temo, yo en ti confío». La verdad es que la confianza se afirma más cuando estamos con temor. Adore cuando esté débil. Dios nunca va a rechazar esa adoración. Hay un tercer momento de comunión en el campamento israelita. Es la comunión que experimentan al alabar a Dios. Y mencionamos anteriormente dos momentos de comunión. Había una comunión en el dar. Había una comunión también durante la construcción. Y aquí es la comunión que experimentan al momento de alabar a Dios. Fíjese en Esdras, capítulo 3, versículo 8. Dice la Biblia, «En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová». Y ahora los versículos 10 y 11 leamos, por favor. «Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaron los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová». Hasta ahí la porción de la palabra de Dios. Quiero que se percate que ellos están celebrando con trompetas y címbalos. Pero, ¿por qué? ¿Porque el templo se había reconstruido? No, se habían puesto los cimientos, eso es todo. Solo los cimientos se habían echado y ellos comenzaron con un concierto de gloria a Dios. La palabra traducida alabasen en el versículo 11 proviene del hebreo halal. Significa agradecer a alguien o jactarse de alguien. De halal es que viene el término aleluya. Aleluya significa alabar al Señor, exaltar su virtud, honor y gloria. Decir aleluya significa jactarse de Jehová, exaltar la honra de la gloria de Dios, alabar su virtud. Eso significa. Más adelante descubrimos que literalmente están alabando en alta voz, gritando aleluya, aleluya, aleluya. Fíjese en la última frase de este capítulo, y se oía el ruido hasta de lejos. Había comunión en esta alabanza. Si bien había diferencia en las emociones, fíjese en el versículo 12. Dice, «Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la primera casa, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraron en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría». ¿Qué diferencia había en las emociones? Ellos estaban llorando y riendo. El llanto mezclado con los cánticos, los lamentos, eran de esperar. ¿Se dio cuenta quiénes estaban llorando? Los hombres que llegaron a ver el templo de Salomón en su esplendor. Este templo no sería nada así. Josefo escribió lo siguiente: «Ellos recordaron el templo anterior que había sido tan majestuoso y costoso, y al ver este no llegaría jamás a ser algo parecido a causa de su pobreza, y después de haber considerado cuán bajo habían caído de la prosperidad que se encontraban, al darse cuenta de todo esto, se pusieron a llorar». Hasta ahí lo que dice Flavio Josefo. Ellos no pudieron controlar la tristeza. Eso me impacta realmente.
Ellos se lamentaron por la pérdida de la gloria del templo. Se lamentaron por la pérdida de lo que podría haber sido de no haber desobedecido a Dios. Su lamento, sin embargo, fue mucho más allá de este capítulo. Continuó por años, podemos decir. El profeta Ageo eventualmente apareció y reprendió a los ancianos por remontarse al pasado y desalentar al pueblo de tal manera que cesaron con la obra. Ser controlado por la tristeza no es una buena manera de lamentarse, no es así. Pero entonces, ¿qué es una buena aflicción? Voy a darle dos pensamientos de este contexto de Esdras. Aflicción buena es el tiempo de aflicción que tenemos por nuestras cargas sin regresar al pasado. ¿Qué valoras más? ¿Sus recuerdos o sueños? ¿Lo que hizo en el pasado o lo que está confiando que Dios hará para el futuro? ¿Qué es lo que más valora? Una buena aflicción es aquella que tenemos por nuestras cargas sin regresar al pasado. Pero en segundo lugar, la aflicción buena es cuando nos afligimos por nuestro dolor sin perder la perspectiva divina. Aquí, para estos ancianos, su atención tendría que haber estado en lo que Dios estaba haciendo, no en lo que hizo. Había una nueva generación, una generación que necesitaba un nexo saludable entre el pasado y el futuro, y ellos no lo estaban proveyendo. Uno de mis autores favoritos escribió esto: 7 años atrás mi padre falleció. Mi madre siguió viviendo en la misma casa en la que vivieron por 30 años y hace poco ella hizo unos cambios necesarios y lindos. Cambió las cortinas que ella junto a mi padre habían escogido y ha sacado el empapelado que también habían puesto juntos. Mientras mi madre llora por la pérdida de mi padre, especialmente cuando realiza cambios así en la casa, ella no permite que su pena la mantenga en una casa llena de muebles decrépitos. Así como hizo mi madre, necesitamos encontrar buenas maneras de lamentarnos mientras seguimos adelante con nuestras vidas. Hasta ahí lo que dice este autor favorito. Esdras capítulo 3 significó mucho más a este autor por lo que su madre estaba experimentando. Tengo un pensamiento más para compartir de este capítulo 3 de Esdras. Me impactó el hecho de que ellos comenzaron a alabar a Dios cuando solo habían puesto los cimientos, no cuando ya habían terminado el templo. Pusieron los cimientos y luego celebraron. Hemos progresado algo. Alabemos a Dios, habrán dicho. No esperemos a terminar para hacerlo. Y la gente dijo: buena idea. Alabemos a Dios por esta obra en progreso. ¡Qué desafío! ¡Qué desafío que es esto para cada uno de nosotros! Usted no tiene que esperar a que todo esté bien para alabar a Dios. ¡Cuán tentados somos a decirle a Dios: Señor, voy a servirte cuando se den todas las condiciones necesarias en mi vida! Señor, voy a pasar más tiempo contigo cuando pase esta etapa de mi vida. ¿Cuántas veces somos tentados a esto? No, ahora, en medio de su vida, cuando uno puede decir que, como cristiano, está en construcción, ahora es el tiempo de alabar. Luego, busque su perspectiva. Y mientras lo está haciendo, no olvide de cantar sus alabanzas. Hace un par de meses atrás estaba desanimado en cuanto a varias cosas en la construcción de nuestro templo. Un día iba manejando por la zona y al pasar por nuestro terreno decidí parar. Paré con un corazón agobiado, estaba oscurecido y yo estaba allí sentado, mirando la propiedad y la construcción que no parecía funcionar. Mi desánimo era resultado del orgullo. El orgullo de decir: vamos a levantar estos edificios para que la gente pueda verlos. Y también de la falta de paciencia, al decir: Señor, vamos, quita los obstáculos del medio. Luego me bajé de mi camioneta y caminé hacia la construcción, hacia aquello poco que había.
Ahora estaba desanimado y convencido. Una combinación extraña. Así que me puse a cantar en voz alta. La canción que me puse a cantar dice: alabemos al Dios del cual toda bendición proviene. Alabemos todas sus criaturas al que mora en los cielos. Alabemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Él fue y es digno de nuestra alabanza. Aleluya, aleluya. Dios siempre es digno de nuestra alabanza. Alabe a Dios cuando esté débil en su fe. Él siempre acepta nuestra alabanza. ¿Qué le parece si terminamos alabando a Dios en oración? Yo no sé lo que usted está pasando en este momento, pero Dios sí lo sabe. Dios acepta su alabanza allí en medio de su debilidad. ¿Por qué no alaba a Dios allí donde esté? En medio de su problema, allí postrado en su cama, eleve una oración de alabanza a Dios en este momento. Padre, te alabamos, exaltamos tu nombre en este mismo momento, porque tú eres un Dios que sabes todas las cosas. Y Señor, te pedimos perdón porque muchas veces renegamos y nos quejamos. Pero en este momento queremos alabarte en medio de nuestra debilidad. Queremos exaltar tu nombre y tu persona, a pesar de que no entendemos muchas de las situaciones que vivimos. Te alabamos. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.